Muy buenas noches, estimados doctorantes, tesistas de doctorado. Estamos aquí en esta segunda jornada para agradecerle a la vida el haber tenido la oportunidad de estar estos 2 años, desde mayo de 2021, si mal no recuerdo, tal como me pasaron el dato, que dan inicio a esta ruta doctoral. Es un proceso absolutamente significativo, más aún una decisión de mucha valentía personal, laboral, familiar, económica, porque no siempre la toma de decisiones es sin independencia. Como han podido leer mis mensajes, han sido 2 días absolutamente intensos para mí, en el entendido de que he hecho la revisión de 38 perfiles de tesis doctorales que hubieran logrado en su propia ruta y en su propio contenido para cada uno y para cada una de ustedes en anterior módulo y por supuesto como resultado probablemente de este proceso de enseñanza-aprendizaje que algunos módulos hubieran orientado, otros módulos hubieran formado y otros módulos nos hubieran dado la pauta de nosotros generar una ruta de complementación de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, de investigación mayor de esos contenidos distintos, puede ser el módulo de epistemología, por ejemplo, y lo que corresponde en esta etapa final es lograr avanzar lo más posible en ese mismo sentido orientativo que hubiera dado el anterior docente con respecto a esta ruta de investigación. Como había dicho también en mi mensaje, cada investigador, investigadora, cada tesista, varón o mujer, tiene su propia ruta, tiene su propio proceso de formación, porque hay un proceso anticipado en núcleo familiar, en formación de primaria y secundaria, en formación posgradual, porque hay personas que ya han cursado programas de maestría en diferentes áreas, y las trayectorias de vida, las trayectorias profesionales, las funciones que cada uno y cada una cumple son absolutamente distintas. Entonces, estos procesos los debemos respetar. El respeto se merece cada tesista, cada profesional y cada doctorante que quiere alcanzar la ruta final cumpliendo el cronograma del programa. En este caso, sí vale la afiliación infinita de ambas palabras. Entonces, la anterior clase hicimos comentarios, recepcioné esos procesos, esas tesis doctorales, dialogué con la mayoría de ustedes de diferentes maneras, a través de llamadas, a través de mensajes, a través de sugerencias, mandando orientaciones, links de fuentes. Es decir, he tratado a cada uno y a cada una en la sintonía de su petición, de su interés y de su proceso investigativo. Con alguno y alguna estuvimos hablando a la 1, 2 de la mañana, dialogando el carácter orientativo. En otro caso estuvimos hablando en un momento de almuerzo. Es decir, estoy facilitando lo más posible aún mis responsabilidades también laborales como las suyas y las familiares que por supuesto existen para que todos y todas vayamos avanzando, ¿no? En ese sentido, solamente resta aspectos sustanciales en esa propuesta de perfil de tesis y que son las rutas pues paradigmáticas que nosotros las conocemos, tal vez las comprendemos y lo que nos toca es afinar en términos de elección de esa ruta paradigmática, de esa ruta epistemológica, sobre todo para la construcción de las tesis doctorales, algo que con seguridad los anteriores colegas se llamen de seminario, taller de tesis 2,
no sé, producción intelectual, así hay varias materias de la estructura del plan de estudios de este doctorado que permiten concebir de una u otra manera esta cuestión de la ruta paradigmática y epistemológica. En este momento no nos pondremos a cuestionar qué fue posible, qué no fue posible, qué docente logró, qué docente no logró, cuando en el fondo estamos para más bien nosotros combinar nuestro conocimiento previo, nuestra experiencia profesional y, por supuesto, nuestra experiencia como docentes, ya sea en el sistema regular educativo, ya sea en el sistema secundario, ya sea en el sistema de educación alternativa técnica artística, ya sea como autoridades, máximas autoridades ejecutivas, como directores distritales, ya sea como proyectistas y directores de obras, o finalmente como personas. No necesariamente necesitamos una jerarquía establecida para considerarnos investigadores e investigadoras, y aquello me permite establecer que en términos de paradigma, nosotros también estamos alineados a esas realidades, a esas formas de proceso de enseñanza-aprendizaje que hubiéramos recibido en el pregrado, y al mismo tiempo a la alineación de las formas, como nosotros hemos alcanzado nuestra titulación en el pregrado, ¿no? O sea, cada uno somos de un área distinta, entonces, ¿cómo hemos sido formados y qué hemos heredado y qué decidimos considerar un ámbito secundario para transformar esos procesos y más bien seguir una ruta independiente en esos sentidos paradigmáticos y epistémicos que permite que también mi cotidiano, mi ejercicio laboral, mi proceso investigativo y las formas como yo entiendo el investigar una tesis doctoral son mis propias formas, son formas personales, son metodologías distintas que va a tener una combinación entre mi realidad personal, mi fuente laboral y las condiciones organizacionales, la materia que dicto en la universidad, ¿no? Porque pueden haber materias humanas, otras de las ciencias sociales, otras de las ciencias exactas, otras de las ciencias de la salud, y en ese sentido, pues nosotros somos investigadores e investigadoras distintas. La ruta paradigmática positivista nos había enseñado, ¿no? Y nuestros docentes en metodología, cuando nosotros nos hemos graduado, titulado bajo las diferentes modalidades, nos habían enseñado que nosotros teníamos que medir una realidad, estimar esa realidad, operacionalizar esa realidad, ¿no? Para luego hacer una estructura de dosimacia, ¿no? De dosimacia, de constitución de la ruta metódica epistemológica que nos iba a llevar a un resultado llamado trabajo de grado, o sea, proyecto de grado, tesis de grado, monografía, no sé, memoria institucional, y en esa intención, la mayoría de nosotros y nosotras nos hemos formado en esa ruta positivista, donde la constatación era decir sí la hipótesis, no la hipótesis, y teníamos que tener un relevamiento de datos secuencial para generar deducciones y sobre todo establecer el carácter de la objetividad en base a la aplicación de los instrumentos respectivos, que darían como resultado hasta el nivel de maestría de explicaciones, predicciones, descripciones o negaciones que hubieran hecho a ese resultado investigativo. Sin embargo, la ruta paradigmática interpretativa nos da paso a otras maneras de entendimiento de esos procesos investigativos, porque nos permite ya más bien no solo la medición y la concreción del dato cuantitativo, exacto, numérico, independiente en base a un objeto de estudio, sino que el paradigma interpretativo nos dice hay que entender la realidad, hay que entender el contexto, hay que entender la localidad donde se identifica la situación problemática para que nosotros como investigadores
Planteemos criterios flexibles porque la fenomenología u otros métodos de investigación nos van a aproximar al carácter cualitativo de la realidad, al carácter cualitativo de las ciencias humanas y sociales principalmente, y para este tiempo una interpretación de esa realidad en combinación con otras rutas de otras ciencias y otras disciplinas. En el positivismo, nuestros docentes de taller de tesis nos decían, tiene que hacer encuestas, cuestionarios, constatar una fórmula matemática, estadística, resultados, preguntas-respuestas, tortas de graficación, columnas o lo que fuera. Pero llegó un momento, este momento, en que la investigación cualitativa también nos da pautas y nos dice que no solo se trata de la medición y la estimación objetiva, sino también que el carácter subjetivo de las condiciones sociales del contexto y la problemática tienen que ver con esa intención de probar o no probar determinadas hipótesis. Como consecuencia, si bien el positivismo nos dice, usted tiene que seguir una ruta, unos pasos y unos parámetros, como también están establecidos, por supuesto, las estructuras de los perfiles de tesis en modo de índice, hay otros ámbitos en los cuales en evidencia no necesariamente la secuencia común, tradicional, rutinaria de los procesos investigativos y como consecuencia de la conducción de las asignaturas, de los módulos o de los modelos de investigación, entre comillas, científica, nos da esa condición obligatoriedad de la secuencialidad. Es decir, la flexibilidad y la fenomenología de los hechos en relación al objeto de estudio nos permite tal vez empezar por la mitad de la ruta en vez de pensar por el principio que estuviera establecido por un investigador diferente de otro. Porque las condiciones de investigación en cada profesional o tesista es distinta. A no ser que hubiéramos compartido a lo largo de los años, por decir, desde su egreso de la secundaria, hubiéramos compartido una misma ruta para intentar compatibilizar de alguna manera algunas fases, procesos, intenciones investigativas que pudieran ser parecidas. Estos procesos y estas orientaciones responden al desarrollo, al aporte de muchos años, por no decir centurias, ¿no? Las ciencias no se han formado en los últimos 2 siglos, sino han tenido una evolución permanente a través de los años y de la vida. Nosotros para formarnos en posgrado, inclusive, logramos investigaciones o reflexiones retrospectivas e históricas de las ciencias correspondientes, cualquiera sea la naturaleza. Si fuera un administrador de empresas, le contarán la historia de la evolución de la administración de empresas. Si fuera un profesional médico, le contarán la historia de las ciencias de la salud a través del tiempo y así sucesivamente. Y por supuesto, estos antecedentes históricos no son sencillamente la historia evolutiva del área científica en la cual nos hemos formado, sino que tiene que ver con esos procesos de aporte y de posturas paradigmáticas que, por supuesto, han sido presentadas, resueltas por determinados precursores en cada una de las áreas. Por ahí lo que más nos suena es Kuhn, cuando se habla de paradigma y su definición, que está en la mayoría de las tesis, ¿no? Porque siempre la vamos a recuperar como esencia. Sin embargo, habrán otros cuantos expertos paradigmáticos, es decir, filosóficos, científicos y biólogos, médicos,
que tratasen el tema de los paradigmas. Hoy en día, para este presente, ya tenemos, por supuesto, los paradigmas emergentes en manos de otros autores y autoras que en combinación de la realidad actual globalizada en relación a un análisis crítico de los paradigmas interpretativos que nos dice que hay una amplitud y riqueza interpretativa para comprender y conocer la realidad y, por supuesto, conocer y reconocer, negar, transformar, cambiar, comparar componentes teóricos, metódicos, epistemológicos, axiológicos, ontológicos o cualquiera fuera su naturaleza, es lo que nos está permitiendo procesos de exploración, de descripción, de interpretación, porque lo emergente ya no nos habla de rutas, de puntos, de componentes, de estructuras concretas y específicas. Por ahí el paradigma emergente dice, usted puede empezar con un capítulo introductorio donde solamente se habla y exclusivamente de su ruta investigativa, a la cual le vamos a poner un título y un subtítulo específico, pero sí estaremos en contradicción con las estructuras y los paradigmas institucionales. Las universidades nos establecen, estamos establecidos en esas estructuras donde nos dicen, la estructura de su perfil es este, la estructura de su perfil mínimo del nivel de maestría, de doctorado, de postdoctorado es este. Y los componentes de cada capítulo son estos. Pero ya estamos superando felizmente y de alguna manera en algunas universidades, no en todas, por ahí no, justamente en las universidades públicas, esta cuestión de que los aportes metodológicos tienen que ver también con nuevas estructuras y planteamientos de tesis doctorales. Entonces, de alguna manera, si hay universidades que hubieran superado estas estructuras positivistas, porque de eso se trata, entonces eso quiere decir que nos veremos menos limitados en aquello que nosotros entendemos, comprendemos y quisiéramos proponer. Porque en realidad, llegado el momento, tendríamos como investigadores científicos que de todas maneras hacer los análisis retrospectivos para hacer entender que la ruta metódica, ¿no?, de nuestra tesis doctoral tiene que ver con un análisis de los paradigmas anteriores y por qué y de qué manera yo me alineo a un nuevo paradigma que va a ser absolutamente emergente en el último periodo del siglo XX y en todos estos 23 años del siglo XXI, en esa intención que teóricamente los libros dicen que es un enfoque mixto, pero probablemente no, porque va a haber alguien, un tesista científico doctoral, en cualquier programa, en cualquier área, en medicina, en física, en matemáticas, que va a decir, plantaré un nuevo método. Porque se trata de una ciencia independiente, un objeto de estudio independiente, donde la combinación de metodologías, el entretejido de esas metodologías, me va a permitir una complementación plena, pero al mismo tiempo una epistemología simétrica que de alguna manera en el transcurso del tiempo ha permitido la conducción y la comprensión y el conocimiento que tengo en este momento. Por supuesto, lo único que queda claro es que las investigaciones científicas no son individuales y subjetivas, aunque puede ser. En realidad, la mayoría de ellas son intersubjetivas. Por lo menos necesitamos a una persona para lograr una propuesta de tesis doctoral, ¿no?, porque nosotros trabajaríamos tal vez en una historia de vida, desde la ruta cualitativa. ¿Y por qué no esta historia de vida, que antes nos habían dicho que tenía que ver, que teníamos que nosotros buscar muchas historias de vida, pero eso dependerá de la escuela donde hemos sido formados? Así como hemos sido formados en colegios distintos, nuestros procesos de formación en pregrado han sido absolutamente distintas y las culturas investigativas científicas de nuestros docentes en cada uno de los niveles ha sido distinto. De paso, nosotros ejercemos en instituciones cuyas organizaciones, comportamientos
organizacionales y climas organizacionales son distintos. Entonces, lo que nosotros digamos, lo que nosotros escribamos y las rutas que vayamos a seguir son absolutamente independientes. No hay receta. Solo, como decía en el examen, perdón, en el mensaje, hay una conducción de muchas que cada uno y cada una podemos establecer. Es decir, conducciones distintas. Lo importante es que los paradigmas actuales nos permitan comprender que también nosotros podemos ser aportantes paradigmáticos, podemos ser aportantes teóricos, podemos ser aportantes metodológicos, ¿no? Porque de una u otra manera, a partir de una problemática local que puede ser localizada, vamos a confirmar una realidad, vamos a discutir sobre esa realidad y no vamos a sacar un resultado final, como antes nos señalaba el positivismo. Decir sí o decir no, afirmar o negar la hipótesis, no. Porque se entiende que la realidad de la problemática avanza, no se queda ahí estática. Todo, absolutamente todo avanza. Y también mi conocimiento y mi forma de entender el objeto de estudio que estuviera eligiendo este tiempo, 2023, puede tener un cambio sustancial para un siguiente nivel o para otro programa doctoral o para una publicación de un paper distinta en los siguientes 2 años. No hay limitación alguna. Se conoce solo lo que existió en ese proceso investigativo, dependiendo las fuentes que voy a elegir, pero a medida que pasa el tiempo puedo ir cambiando. Sonia, ¿alguna pregunta? Sonia, Pamela, ¿tienes el micrófono prendido? ¿Alguna pregunta? Marín. Sonia, Pamela, te estoy escuchando a ti. Gracias por cerrar el micrófono. Tal vez esté en clases, ¿no? Y en ese sentido, reitero, cada uno y cada una de nosotras, como investigador científico, ha emergido de distintas realidades y procesos formativos. En ese sentido, cuanto investigador compartimos en un equipo de trabajo, merece el debido respeto. Porque habrá alguien, solo con un ejemplo básico, ¿no?, que no necesariamente va a trabajar esa construcción en una computadora, sino con un papel y lápiz. Y eso es absolutamente válido. Porque esa realidad y esa condición, ¿no?, pertenece, por supuesto, a la sintonía de sus formas. Habrá alguien que preferirá esquematizar. Si bien en las consignas y en las rutas uno da unas condiciones técnicas de presentación, eso querrá decir también superar las propias condiciones técnicas para alinearse a esas otras condiciones que hacen a un resultado técnico o a un proceso. De ahí que la primera actividad nos ha planteado las primeras páginas de mi tesis doctoral, que en Bolivia son las comunes, son las establecidas, son las institucionalizadas, pero no solo en Bolivia, sino también en Latinoamérica y otras universidades del mundo. Podrá cambiar un poco la forma, pero las condiciones mínimas están dadas. Entonces, en ese sentido, me han comentado, hemos estado hablando con respecto a sus preguntas, la resolución de su avance 1, el haber trabajado en algunas fuentes el día de hoy, con mucho nerviosismo para mostrar y demostrar su tarea técnica número 1, ¿no? Es porque después toca la independencia, ¿no? La independencia. Yo no sé cómo hubiera sido la metodología en todos los anteriores módulos referidos a este proceso de concreción de la tesis doctoral, pero en su momento habrán tenido la validez respectiva. Aquí solo una estructura, ¿no?, una estructura que la voy a trabajar de forma independiente con cada uno,
porque cada uno tiene un objeto de estudio distinto. Cada uno tiene una interpretación y un conocimiento previo distinto. Para unos, la concepción del paradigma positivista va en una línea, para otros en otra línea, para otros la existencia de un carácter lógico de la estructura metódica no existe, y así sucesivamente. Al final, creo que la metodología, a la inversa, debía alinearse a la lógica y al conocimiento también del investigador científico. Es decir, solo en las ciencias naturales y en las ciencias exactas como las matemáticas y la estadística está establecido el resultado común, porque tendrá que ver con aplicación de programas informáticos, con estadísticas concretas, con fórmulas matemáticas que nos van a dar un resultado. Pero la pregunta es, así como existen estos métodos positivistas, estructurados, objetivos, que nos dan como resultado una condición concreta, ¿podrán darse otros métodos que nos permitan plantear también este proceso investigativo? Estaría de acuerdo en su preocupación, es decir, en la preocupación de qué van a decir los tribunales si los tribunales no conocen los paradigmas emergentes, que para mí también sería una preocupación personal, ¿no? Como docente y como conductora y facilitadora de este proceso. En realidad, por ahí, como he hecho siempre, ¿no? Siendo tribunal interno, siendo tribunal externo, como ustedes, porque sé que muchos y muchas cumplen esa labor, alguna vez orientando esta condición de elaboración de un trabajo de grado, ¿verdad? El rato que uno se va a sentar con los tribunales, con la coordinación y todo para la defensa de un perfil o todo, entra en una contradicción plena, porque la metodología, el conocimiento previo, la formación de estos tribunales no es la misma, no es la misma para nada en la cual uno se ha formado. Alguna vez, y lo digo muy sinceramente, saben las autoridades y los tribunales respectivos, porque lo dije públicamente, alguna vez dije, yo era tribunal externa, nombrada por el Ministerio de Educación, ustedes saben, hay esa figura para el sistema universitario. Entonces dije, colegas, francamente, y estimado tribunal, francamente, no sé si voy a hacer la observación a la tesista o al tesista, o más bien, vendría yo a dar un pequeño taller, una pequeña charla para orientar tanto al tutor, a la tutora y al tribunal. Porque todavía hay condiciones, preguntas, conjeturas y observaciones que se están planteando que por supuesto ya han sido superadas. Entonces, muchas veces me he puesto del lado exclusivo del tesista. Y he tenido que observar, ¿no? Esas rutas tradicionales, permanentes, que no hubiéramos superado el día de hoy, porque también es una cuestión estructural e institucional. Entonces, estas situaciones nos ponen a veces en estado crítico, porque puede ser que nosotros en nuestra propia ruta hemos tenido otros procesos de formación en diferentes ámbitos donde ya muchas situaciones y condiciones no se manejan, ¿no? Reitero, hay una amplitud plena en los paradigmas emergentes donde también se cuestiona lo científico y la palabra científica. ¿Qué es científico o científica? Si en realidad solo estamos hablando de un resultado de miles de millones de resultados que hubieran podido haber en base a un objeto de estudio, ¿no? En ruta propia de miles y millones de investigadores en diferentes países con diferentes contextos y realidades contextuales distintas. El recetario será la estructura del perfil, será la estructura de la tesis, pero nosotros ya le vamos a dar el ingrediente individualizado
¿qué va a ser a la diferencia de esos soportes? Entonces me estuvieron diciendo que la universidad también nos propone que tenga un carácter aplicativo. Estará bien, finalmente es tesis doctoral, pero después podremos trabajar de forma independiente qué significa para cada uno y para cada una esos procesos. Así como se da esta estructura, pueden darse una y 38 estructuras. ¿Cuántas 38 personas yo estoy trabajando en este avance de tesis doctoral? En este momento están 31 personas y cada una me puede plantear su propia estructura. Porque allí va a lograr una combinación de su experiencia personal con su experiencia laboral y su experiencia investigativa. Y la tendré que respetar. Lo único que tendremos que atender, cada uno y cada una de nosotras, es, por supuesto, la pertinencia de esa construcción, ¿verdad? El respeto a las fuentes bibliográficas y, por supuesto, la conducción del aporte investigativo científico. Que en comisiones académicas binacionales ha sido lo que más exigíamos. Entonces, la escuela de cada uno tiene un nombre y por eso somos distintos. Entonces, en esa distinción y en esa diferencia, ¿no?, toca atender cada necesidad, cada situación, porque es necesario. Queremos llegar a la meta. Queremos alcanzar el propósito. Y por supuesto, la atención que tiene un investigador de este equipo humano que maneja informática, que maneja programas informáticos, que maneja gestores habilitados en línea, etcétera, tendrá la misma oportunidad, el mismo tratamiento, el mismo respeto que aquel investigador que tiene solo un lápiz y un bolígrafo. Esta cuestión de concretar y completar un proceso investigativo nos debiera volver más humildes. Eso es lo que yo aprendí de mis maestros. Y les comparto ese aprendizaje. La satisfacción es personal. El aporte es científico. Y el compartir tiene que tener un carácter de humildad científica desde todo punto de vista. Reconociendo que las diferencias humanas, sociales, económicas, familiares, de salud, son propias de cada ser humano. Uno no elige, estimados colegas, en qué cuna van a nacer, sino que la vida nos da la oportunidad de estar aquí y estar en este momento. Solo y en ese sentido se trata de que las diferencias no son bondadosas, sino sencillamente deben tener un carácter reflexivo de aprendizaje. Cuanto más diferencia, más oportunidad de tolerancia, más oportunidad de cooperación y más oportunidad de aprendizaje. Entonces, vamos a aprender todos y todas. Y por supuesto, 38 personas en aula virtual, no es posible tratar de forma independiente las rutas investigativas que harán a su tesis doctoral empastada en octubre. Lo que está favoreciendo de sobremanera, sobre todo para los colegas docentes, salvo excepciones, porque tienen otra ruta y otro ritmo laboral, es que estamos en el descanso pedagógico y si no, estamos en cambio de semestre. Los que tienen materias anualizadas, los que son autoridades, tenemos que seguir trabajando de una u otra manera. Entonces, al principio presenté como una estructura para recordar que también la tesis tiene que tener ese componente paradigmático y epistemológico,
planteado o no en los perfiles de tesis, todo es salvable y solucionable. Y también, por supuesto, la temporalidad hará a este ritmo, porque le pusimos el entusiasmo de que queremos avanzar lo más posible, porque la cultura académica, la cultura laboral en Bolivia, por cultura boliviana, dice, cuando me presionan, cuando me hacen seguimiento, puedo avanzar. Sé que puedo entregar, sé que me voy a esforzar. He recibido palabras de preocupación, de satisfacción, de proyección de futuro de cada uno y cada una de ustedes, merecidamente en su propia ruta. La ruta de uno no es la ruta de otro. Entonces, realmente yo no puedo atreverme a generalizar nada, menos adjetivar, ¿no? Menos adjetivar, cualificar, no podría, porque siendo parte de este equipo humano, debo respetar esos procesos, porque sobre todo respeto su vida. No hay jerarquía, reitero, alguna. Lo que aprendí es la humildad personal, profesional, científica en lo que hubiera logrado. Humildad. Cuanto más se logra, tendría que haber más humildad. Por más que nuestras posturas, nuestros cargos estuviera gráficamente en un organigrama por encima de los otros. Suficiente ser docente y considerar que sé más que mis estudiantes, cuando en el fondo no me doy cuenta que cada estudiante me puede enseñar algo de la vida en base a sus necesidades. Y esos procesos también hacen a su ruta investigativa. Ya no todo se basa en la simple asignatura, cualquiera sea esta, ¿no? Y no solamente se basa la investigación científica a una condición. La observación en determinado paradigma emergente y el relevamiento de datos en un diario es por demás suficiente para categorizar ese contenido y convertirlo en conocimiento científico. Entonces, lo que tenemos que hacer es agradecer a la vida por todo lo logrado, agradecer los procesos formativos, agradecer las convocatorias ganadas, agradecer los cargos que tuvimos. Y diría yo, y por sobre todas las cosas, la salud emocional, física o espiritual que tenemos en esta ruta. Porque es así como me he formado. A mí me enseñaron que antes de entender y comprender los paradigmas, la epistemología, tenemos, y de paso con un científico boliviano, que tenemos que relacionar ese proceso con nuestro cotidiano. Solo pongo un ejemplo. Este maestro nos decía, si hay alguien que piensa mejor y aporta mejor yendo a un parque, vaya a un parque. Si hay alguien que aporta mejor viajando, haga su escritura en un viaje. Si hay alguien que trabaja mejor a la 1 de la mañana y otra que trabaja 4 de la tarde, hágalo, porque son personas distintas. Pero no se olviden de conectarse con eso, con sus sueños personales, compartidos familiarmente, pero que va más allá de esta cuestión de ser científicos o no. Cuanto más compartan, decía este profesor, el conocimiento y lo que saben, van a dejar de jerarquizarse y les va a dar ganas de ser los más humildes de su equipo de trabajo, de su equipo investigativo, de su red internacional. A veces, cuanto menos decimos, más aportamos. Entonces, ese es el mensaje, esa es la condición. Solo puse 2 diapositivas al inicio, porque en evidencia me va a tocar trabajar con cada uno y cada una de ustedes. Han sido 2 días muy intensos para mí, realmente muy intensos, consta en la clase.
que estuve hasta muy tarde porque aplico lo que me enseña. Mientras menos duerma, voy a poder lograr procesos investigativos, voy a poder lograr retroalimentar a mis estudiantes, voy a poder responder a mis responsabilidades cualquiera sea su naturaleza. Siempre salvo excepciones. Alguna persona que esté pasando por un duelo reciente, alguna persona que esté en una situación de salud, esa persona también merece nuestra máxima atención. Lo digo nuestra, ¿por qué? Porque alguno de ustedes, que es colega, que es compañero de esta clase, puede cooperar. Yo sé que ustedes internamente se pueden comunicar. ¿Me puedes explicar? No he entendido mucho eso de la tarea técnica. ¿Cómo has hecho? Te mando una fotito, sabes que más o menos he hecho así, pienso que podría ser así, así. Y cuando viene la pregunta, yo prefiero que en razón de una pregunta, yo pueda democratizar esa respuesta para todos a través del grupo de WhatsApp, aunque no me lo pregunten o aunque sepan demasiado. ¿Se dan cuenta? Porque cuanto más sabemos, más humildes nos debemos considerar, ¿no? Cada quien tendrá su propio propósito. O sea, yo quiero obtener mi título de doctorado para librarme, porque este proceso de estudio ha sido terrible y estoy cansado. Alguien dirá, yo quiero titularme para jerarquizar mi trayectoria profesional. Otro dirá, yo quiero titularme porque es sencillamente una satisfacción personal. No busco nada más. No busco cargos, no busco sueldos, no busco ser ministro de educación. No, es satisfacción personal. Y por supuesto estaré congratulando cada una de esas posturas. Entonces, la metodología es, está programada por mi persona, ¿no? Las reuniones van a ser por una plataforma como esta, una plataforma donde la diversificación de atención a los tesistas va a ser variada en horario, en momento, en conducción, en metodología, etcétera. Y por supuesto voy a hacer la revisión de la plataforma para ver qué es lo que se hubiera subido a la plataforma. Voy a hacer la revisión de lo que cumplí como condición académica institucionalizada para que tengamos la probabilidad tanto de trabajar en este avance cuanto en responder a esa plataforma, porque la condición de aprobación de este módulo técnicamente e institucionalmente es responder a unas actividades académicas y que éstas tengan nota, tengan la suma de la nota para que las autoridades bajen la planilla de notas sobre 100 puntos. Que trataré lo más posible para cada persona que sea absolutamente compatible con su momento crítico de esperanza, de desesperanza, de logro, de satisfacción, de sueño. Cada sentimiento es pues distinto, ¿no? De trabajar directamente conmigo. Reitero, o sea, es multimétodo, multitratamiento, cada caso es distinto. Si ustedes se preguntan, ¿cómo ha sido en tu caso? ¿Cómo no? Entre los hermanos se pueden preguntar, ¿no? ¿Te ha llamado a ti? ¿Me ha llamado a mí? ¿Qué te ha dicho? ¿No te ha dicho? Por querer aprender, ¿no? Pero habré elegido multimétodos distintos y procesos distintos porque yo en estos 2 días he estudiado esos perfiles de tesis y en base a eso podré lograr esas estructuras, ¿verdad? Solo poniendo un ejemplo para el ejercicio de hoy día, hay personas que se han afanado, se han puesto nerviosas, han trabajado, han buscado y ha habido colegas que les he ayudado porque les he mostrado fuentes, les he mostrado algún gestor por ahí, alguno ha quedado sorprendido, porque no se trata solamente de decir, tienes que hacer. Si esa es su lógica de conducción en procesos de enseñanza-aprendizaje, lo mejor es todo lo que sé, daré y habilitaré. ¿Por qué no?
Nadie se hace más grande ni más pequeño si comparte lo que sabe y lo que tiene. Y no falta alguien que me agradece 1, 2, 3, 4, 5 veces y digo, no es necesario, estamos aquí. Porque dije en la primera clase, estas rutas hace que nos reencontremos en la vida, ¿no? Hace que nos demos oportunidades laborales, hace que nos vinculemos académicamente, hace que trabajemos juntos. Y allí no está la cuestión de la edad. Si sé de alguna oportunidad laboral, podré llamar a alguien y decir, me acuerdo que tu formación era esta, has estado en este curso y de esta manera, ¿podrías animarte a este trabajo? O al inverso. Alguien me puede llamar y decir, doctora, ¿me puede ayudar en esto? Yo podré decir, sí, claro, por supuesto. Lo único que me tiene que hacer recuerdo es en qué temporalidad, en qué módulo y en qué universidad, nada más. También hay la transversalidad de nuestros procesos del humano, colegas. Porque a veces estos programas generan egoísmos, genera divisiones, grupitos, ¿no? Los unos con los otros, genera egolatrías anticipadas y genera posturas subjetivas independientes que no necesariamente son compatibles con todos. Porque así es la vida. Así es la vida. No solamente es la clase. Así es la vida. Mis vecinos de la casa a la derecha en relación a los vecinos de la casa a la izquierda son distintos. Entonces tenemos que tener la capacidad de adaptación a esa lógica transcompleja de este tiempo presente de paradigmas emergentes que nos están enseñando epistemologías distintas más allá de lo que me diga Sampieri, me diga Bunge o cualquier otro autor. Entonces, nos adaptaremos a este proceso. Ya que se trata de un proceso multimétodo, ¿no? Yo a cada uno, con cada uno y cada una, me voy a comunicar. Y ustedes sabrán cuánta independencia hay en ese proceso, si hay coincidencias, si hay procesos comunes, porque cada caso es distinto, diferente, porque tiene que ver también con los procesos de aporte, con los ámbitos, con los contextos, que puede ser, por ejemplo, compatible entre dos personas. Ustedes ya saben, hay personas que trabajan, por ejemplo, en educación primaria, mientras otros trabajan en educación secundaria, etcétera, y así puedo dar una diversificación de ejemplificaciones. Como consecuencia, también, ¿no? Habrá algún instrumento de avance común en el grupo de WhatsApp que ya es de administración personal mía, y habrá otros de conducción independiente porque son necesarios para esa persona, para esa situación y para esa condición. Evidentemente, se diversifica el proceso, merece unas mayores horas de trabajo de mi parte, un esfuerzo distinto, un tratamiento personal y abrigo esperanzas de que va a ser importante, significativo, conducente hacia la conclusión de sus tesis doctorales. En temporalidad tenemos plazo, es este mes, pero en hechura siempre vamos a estar en construcción. No hay principio ni fin. Si alguien me puso el ejemplo y me dijo, para mí un mes es un poco tiempo para hacer esto, para otra persona tal vez no, porque ya tiene una biblioteca digital identificada, distinta, y la metodología que plantea a cada uno y a cada uno van a ser distintos, de modo que tratemos e intentemos optimistamente llegar a la meta. Lo único es el esfuerzo, pero también acepto la sinceridad. Que alguien me diga, me levanto 5 de la mañana, vuelvo a mi casa a las 8 de la noche, cocino hasta las 10, etcétera. Lo único
Lo único es que lo que me digan, ¿no? Sea una verdad absoluta o una falacia, yo no sé, es sencillamente el respeto a sí mismos, no a mí, porque estoy tan de paso como han estado mis colegas anteriores. La verdad, el valor humano, lo que digo o la situación que comento debe ser una transparencia personal y no para el otro, sea el compañero de trabajo, sea el jefe, sea la docente. No, no importa. Tenemos que tratar lo más posible de alimentar con la transparencia de mi verdad lo que me pasa en esta situación y esta circunstancia, porque puede ser favorable, no para la docente, sino para mi trayectoria de vida. Espero lo estén entendiendo, porque la mayoría de nosotros somos educadores y educadoras. Entonces, seamos sinceros con nosotros mismos, ¿no? Seamos sinceros con nosotros mismos. Seamos sinceros con nuestras posturas y nuestras realidades. Dejaremos nuestros egos y nuestros egoísmos porque nos hacen daño a nosotros, no al otro que necesita de nosotros. Francamente no, realmente no. Entonces, justo había planificado que esta sesión de Zoom iba a tener ese inicio, esa reflexión. Ya casi son las 8 en punto, entonces cada uno y cada una va a recibir mis mensajes respectivos. La única pregunta común que tengo es, ya que estamos en este receso académico de vacaciones o de receso universitario, si en caso de que yo convocase a alguna persona en el horario no establecido, por decir, por ejemplo, mañana, si hubiera la disponibilidad. Pero eso de la disponibilidad también me lo van a decir internamente. Vamos a concertar con cada uno y cada uno, porque alguien me puede decir, mi bebé duerme recién a la 1 de la mañana y le diré, nos vemos a la 1 de la mañana. Nos vemos a la 1 de la mañana y aprovechemos que esa bebé o ese bebé está durmiendo. Tendré esas alternativas, muchas alternativas, para lograr con cada uno y cada una de ustedes. Entonces, esos procesos empiezan hoy día. Sus comentarios, por favor, de forma interna, de todo lo que hubiera señalado, al WhatsApp de forma personal interna. ¿Ya? En este momento, como si yo diera la palabra a todos a la vez y todos pudieran hablar, de forma personal e interna, a mi WhatsApp, su comentario. Porque en realidad el común denominador de tener clases comunes se cerró a las 20 horas de este 5 de julio de 2023 y empezaremos con el avance, el asesoramiento multimetódico con cada uno. ¿Listo? Cada uno ya sabrá cómo trabajaré, cómo propondré y no va a haber receta concreta y específica. Para todos y todas, por favor, estoy atenta a su comentario mientras termino con la grabación.